Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias porque pudimos alabarte, porque pudimos cantarte como congregación, Señor. Y en este momento quiero dejar en tus manos a Ariel, Señor, que va a estar exponiendo tu palabra, Señor. Te pedimos que estés abriendo nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, estar atentos a lo que vos querés hablarnos, Señor, a través de Ariel, y que estés dándole sabiduría, Señor, para que él pueda hablarnos, Señor, tu palabra. Dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, muy buenos días. Bueno, la verdad que ha sido un momento precioso poder cantar con ustedes. Es la primera vez que visitamos esta iglesia, pero es impresionante cómo es el mismo espíritu, No estamos unidos por de dónde cada uno viene, por cuestiones sociales, geográficas. Estamos unidos por la sangre de Cristo, y eso nos hace hermanos, y por eso podemos alabarlo juntos también en esa unidad, ¿no? Esto es algo precioso. Bueno, no voy a tocar el último punto de la doctrina de la gracia, perdón por decir eso, pero vamos a hablar de un tema, el gran tema, y aplica perfectamente para insertarlo entre los temas de la doctrina de la gracia, porque vamos a hablar sobre el Evangelio propiamente dicho. Así que vamos a comenzar con una oración al Señor y encomendamos este tiempo a Él. Señor amado, Padre, gracias por este nuevo día que tú creaste, gracias porque hoy nos diste vida, Señor, porque nos permitiste congregar. Gracias, Señor, por este acceso libre a tu palabra y a poder hablarla también, Señor, con plena libertad. Señor, yo te ruego por aquellos que aún no han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Señor, te ruego que por medio de esta prédica, Señor, estas personas vean la necesidad de urgencia de Jesucristo, de una salvación. Ayúdanos, Señor, yo te ruego por la guía del Espíritu Santo para exponer fielmente tu palabra, exponer fielmente el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a usar un poco nuestra imaginación. Imaginemos la siguiente situación. Mauro viene trabajando hace varios meses en la idea de un proyecto que tendrá grandes beneficios para la ciudad en la que vive, pero está preocupado porque no logra conseguir los fondos para financiarlo y poder terminarlo. Al llegar el lunes por la mañana al edificio donde trabaja y entrar al ascensor que lo lleva al 10º piso, donde está su oficina, se sorprende gratamente porque en el ascensor está justamente la persona que él necesita para ser el sponsor del proyecto y poder así financiarlo. Esta es mi oportunidad, piensa Mauro. Solamente estamos él y yo en el ascensor, sin distracciones, y tengo estos pocos segundos para contarle sobre mi proyecto y convencerlo de poner a disposición los fondos que necesitamos.
Para eso debo ser concreto y claro y mi mensaje debe ser efectivo para poder seguir adelante con el proyecto. El ascensor empieza a subir y Mauro comienza su discurso. Señor García, le dice, ¿usted sabe que en esta ciudad hay más de 500 niños que no tienen acceso a agua potable? Estoy llevando adelante un proyecto para poder impulsar el desarrollo de obras que garanticen que estos niños y sus padres dispongan de agua potable en sus hogares. Hemos tenido grandes avances, pero para poder continuar con el proyecto y pasar al último estadio de la obra se requiere una inversión de $15,000, que es un valor que en nada se compara al beneficio que tendrán estas familias si podemos terminarlo. Si usted está de acuerdo en compartirme su tarjeta personal, mañana mismo lo llamo para hablar con mayor detalle sobre cómo usted puede ayudar a todos estos niños y padres en necesidad y dejar una huella de esperanza en esta sociedad que tanto lo necesita hoy en día. Llegando al piso de destino, el señor García, sonriente y asintiendo en conformidad, le da su tarjeta personal a Mauro, que queda satisfecho y esperanzado por haber tenido éxito en esta breve pero trascendente conversación en tan solo un trayecto de ascensor. En una situación como la de Mauro, con muy poco tiempo, tal vez 1 minuto, 2 minutos, un trayecto de ascensor, ¿cómo predicarías el Evangelio? ¿Qué dirías? Si tuvieras la oportunidad de predicarle a ese familiar, vecino, compañero de trabajo, amigo que tanto deseas que conozca a Cristo, ¿qué palabras concretas usarías para que no se escape nada, para que no se pierda nada y el mensaje del Evangelio sea eficazmente transmitido a esa otra vida? Bueno, por eso vamos a ver este sermón. Vamos a ver en qué consiste el Evangelio, de qué se trata, qué no es el Evangelio. Es fundamental. Dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es fundamental. El título del sermón es El Evangelio, el mensaje definitivo para la salvación del hombre. Y el tema central de esta prédica, esa idea con la que nos tenemos que quedar al finalizar, es que solo en Jesús, por su muerte y resurrección, hay salvación para el hombre pecador. Solo en Jesús, por su muerte y resurrección, hay salvación para el hombre pecador. A modo de introducción, cuando mencionamos la palabra evangelio, nos referimos a una palabra que viene del griego, evangelion, y seguramente muchos o todos sepan que significa buenas noticias. Buenas nuevas, a veces se escucha, buenas noticias, ¿no? El apóstol Pablo usa, por ejemplo, la palabra evangelio en la Biblia, en la primera carta a los Corintios de la siguiente manera. 1 Corintios 15, 1, 3 y 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El mismo apóstol Pablo dice a los romanos, en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y por último, en el libro de los Hechos, capítulo 4, se relatan las siguientes palabras del apóstol Pedro. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente citamos 3 pasajes, pero ya mencionamos un montón de palabras importantísimas y que tienen relación directa con el Evangelio.
Dios, hombre, pecado, Cristo, sepultura, resurrección, salvación. Importantísimas palabras. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Cuál es el evangelio poderoso al que se refieren Pablo y Pedro? ¿Quién es este Jesucristo mediante el cual Dios salva a todo aquel que cree? Y lo más importante, ¿de qué lo salva? ¿De qué lo salva? Bueno, no podemos comprender el evangelio sin comprender, sin ver quién es Dios, quién es el hombre y cuál es la condición del hombre delante de este Dios. Así que vamos a dividir el sermón en 5 puntos. El primero, un Dios de amor, creador de todas las cosas. El segundo, un Dios santo frente a una humanidad pecadora. Luego, un Dios justo y un castigo inevitable. Cuarto, un Dios de amor y una solución definitiva. Y por último, el quinto punto, una humanidad con esperanza y una decisión con repercusiones eternas. Así que pasamos directamente al punto 1. Un Dios de amor, creador de todas las cosas. Es una prédica temática. El tema es el Evangelio y vamos a tocar diferentes pasajes, pero podemos tomar un pasaje como el central, que seguramente muchos lo sepan de memoria, San Juan 3:16. San Juan 3:16. Vamos a leer este pasaje, al que vamos a volver más tarde. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los pasajes que usualmente se utiliza para hablar del Evangelio, porque ya contiene muchos de los aspectos esenciales del Evangelio. Pero vamos a enfocarnos en una palabra específica. En base a este versículo, ¿cuál es la motivación de Dios para enviar a su Hijo al mundo? El amor. Amén. Su amor. Su amor. La palabra misma dice incluso que Dios es amor. Dios es amor. Y esto significa que el Dios que creó todo lo que vemos no es un Dios lejano, desentendido y que no se preocupa por lo que ocurre en su creación. Como tal vez se nos puede venir a la mente si pensamos en esos dioses míticos griegos que están tirados, ¿no?, comiendo de una canasta con frutas mientras lo abanican. No, nada que ver. Dice C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque no es para nada lo que yo pude imaginar de Él. El hombre no puede imaginar cómo es Dios. Este Dios de la Biblia no pudo ser inventado por el hombre. Para ubicarnos en la majestuosidad del Dios del cual estamos hablando, de este Dios creador, Dios de amor, que es el Dios de la Biblia, consideremos que sus atributos divinos no pueden ser comprendidos en su totalidad por ningún hombre. Por ninguno de nosotros, por ningún hombre. Dios es infinito y sus atributos también lo son. Dios es todopoderoso, eterno, inmutable, soberano, omnipresente, omnisciente, trino, santo, justo, bueno, lleno de gracia, trascendente, autoexistente y autosuficiente. Nada se compara a Él. Nada. Dice el versículo que leímos recién, que este Dios de amor, creador de todas las cosas, ha amado en gran manera al mundo. Usa la palabra mundo. En otras palabras podemos decir humanidad. Y quisiera que no pasemos por alto una de las cuestiones más importantes. En esa humanidad estamos incluidos todos nosotros. Todos. Vos y yo también. Ya sea que has creído en el mensaje del Evangelio o que lo escuchaste y aún no has creído, o que lo estás escuchando por primera vez, esta palabra es importante para todos. El Evangelio es importante para todos.
entonces Dios creó todas las cosas. Dios nos creó. Dios te creó. Dios nos ama y Dios quiere tener una relación con su creación. Dios se preocupa por su creación. Y podemos ir armando una especie de lista acá a la derecha y podemos agregar ya las palabras Dios y amor. Dios, amor. Y como dijimos, este versículo, San Juan 3:16, ya menciona muchas cosas importantes y quedan aún muchas cosas pendientes para ver. Por ejemplo, ¿quién es este Hijo de Dios enviado por Dios a la tierra? ¿Por qué fue necesario que Dios entregara a su único Hijo por amor a nosotros? Lo cual nos introduce en el punto 2. Un Dios santo frente a una humanidad pecadora. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Evidentemente algo ocurrió en el principio, por lo cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de su esencia, de su presencia, de una relación correcta con este Dios que nos creó. Estos versículos que leímos mencionan la tercera palabra que podemos agregar al listado, pecado. Pecado. La Biblia nos relata qué es lo que ocurrió en el principio. En Génesis 2 dice que cuando Dios creó todo en el principio, el primer hombre, Adán, recibió el mandato de no comer de un árbol específico de entre todos los árboles que estaban disponibles en el huerto del Edén. Un capítulo más tarde, Génesis 3, vemos que siendo tentada por Satanás, ángel caído por su orgullo, la mujer finalmente comió el fruto de ese árbol prohibido y compartió a su marido, Adán, que estaba con ella. Más allá del acto de comer de un fruto específico, lo cual a los ojos tal vez del hombre parece algo intrascendente, había algo mucho más fundamental que estaba ocurriendo detrás: la desobediencia. El acto de comer del árbol que estaba prohibido fue una transgresión, fue una acción que fue contraria al mandato que Dios le había dado a Adán y Eva. Y ese es el problema, la desobediencia. Esta desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, y del cual fueron expulsados por su desobediencia, dio inicio a lo que conocemos como pecado, y esto lo cambió todo. Y vivimos aún las consecuencias hoy en día. Si bien podemos tener una idea correcta de lo que es el pecado, es importantísimo ver qué dice la Biblia que es el pecado. Es importante resaltar que el pecado no se trata simplemente de errores o equivocaciones o de fallas, de tal modo que en el próximo intento podemos hacerlo mejor y entonces somos mejores personas. El pecado no se trata de eso. El pecado es algo realmente grave y aborrecible delante de Dios, porque Dios es santo. Palabra para el listado, santo. En palabras sencillas podríamos decir que la santidad y el pecado son polos totalmente opuestos y que no pueden tener ninguna comunión entre sí, ninguna relación. Entonces es necesario definir qué es esto de que Dios es santo. La Biblia menciona incluso que Dios es santo, 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 y sabemos que la repetición de estas palabras es para resaltar una idea, para enfatizar una idea. Así como hoy en día ponemos palabras en negrita, subrayada, mayúscula, para resaltar este aspecto, para darle mayor relevancia. ¿Qué significa entonces que Dios sea santo? Bueno,
Podemos decir que significa que Él es distinto a todo lo demás, que Él es apartado, que es perfectamente puro, que es irreprochable, impecable y que no tiene mancha o defecto alguno. Pero esto imagínenlo sin límite. Dijimos que Dios es infinito. Él también es santo infinitamente. Santo, santo, santo. Alguien lo expresó de la siguiente manera: su santidad personifica su perfección moral y la completa ausencia de cualquier tipo de contaminación. A ese grado Dios es santo. Lo importante a recordar y a mencionar es que, dado que Dios es santo en forma completa, Él no puede estar en presencia de un ser que no sea santo como Él, ni tener una relación con ese ser. Y ya vamos mencionando cuál es el problema de la humanidad. Cualquier pecado, y presten atención a esto, cualquier pecado, por más pequeño que sea, es entonces mucho más que un simple error. Dios es santo, 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 y cualquier pecado es un ataque directo a su santidad. El pecado nos vuelve completamente indignos de estar delante de la presencia de Dios, porque en su condición de santo, este Dios perfecto y majestuoso aborrece cualquier grado y cantidad de pecado, porque se contrapone al máximo con quien Él es y cómo Él es. Entonces, de un momento a otro, en el momento de la creación, el hombre pecador e impuro se enfrentaba a un Dios santo y perfecto, el Dios que lo había creado. ¿Cuál es el resultado entonces de una humanidad pecadora? Manchada, contaminada, que se encuentra frente a un Dios que es completamente santo y que no puede tener comunión con esa mancha. Esto nos lleva al punto 3. Un Dios justo y un castigo inevitable. La Biblia dice también que Dios es justo. Todo lo que estamos diciendo está escrito en la Biblia. Esta Biblia dice también que Dios es justo. Y agregamos la palabra al listado. Justo, justicia. Y eso nos lleva a una de las preguntas más relevantes. ¿Puede un Dios que es completa e infinitamente justo dejar una desobediencia o transgresión, un pecado, por más ínfimo que nos parezca, sin castigo? La respuesta lógica es que no. No. Si Dios es completa e infinitamente justo, jamás dejará una transgresión a sus mandatos, a su ley, a sus preceptos, sin el castigo correspondiente. Si no fuera así, no habría justicia en esa situación y Dios no sería completamente justo. Pero Dios es completamente justo. Y estas son pésimas noticias para la humanidad. El hombre que peca no puede habitar delante de un Dios que es infinitamente santo, y dado que Dios es justo, el hombre merece en forma completamente justificada un castigo por su pecado. Castigo que es justo e inevitable. Recordemos Romanos 5:12, que ahora toma mucho más sentido. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 dice a su vez que la paga del pecado es la muerte. La muerte. Según estos pasajes, este pecado original tuvo como paga y consecuencia la muerte, que implica no solo la separación del cuerpo y del alma, sino una separación que es espiritual entre Dios y los hombres. Y no es una separación temporal, sino que es una separación eterna. El pecado del hombre, cuyas consecuencias sufrimos aún hoy, dañó drásticamente la relación con Dios, la rompió y tuvo como paga la muerte, que es la separación eterna de la humanidad con este Dios que es 3 veces santo.
Y en cuanto a esto hay algo que tal vez nunca habías considerado y que puede llegar a responder a algunas preguntas fundamentales que a veces tiene el ser humano, como el sufrimiento, ¿no? Fuiste creado para tener una relación con Dios y adorarlo. Y a causa del pecado, ni tenés una relación con Dios ni podés adorarlo. Y esa es la raíz de toda insatisfacción, infelicidad, peleas, guerras, sufrimiento y odio en el mundo. Pero podemos decir que el problema recién empieza. Porque al morir, pasar una eternidad separado de Dios constituye el infierno. Una palabra que muchas veces se usa, pero da la sensación de que cada uno tiene su propia noción de lo que es el infierno. Ese infierno del que tantas veces se habla con tanta liviandad y que a pesar de ser tantas veces minimizado, es real, es real. Y será el mayor tormento que el ser humano pueda llegar a imaginar. No sé cuál será la noción de cada uno que está presente sobre lo que es el infierno, pero vamos a ver qué dice la Biblia una vez más. La Biblia es muy clara en que en el infierno el sufrimiento es activo y consciente. La Biblia lo describe como el fuego que nunca se apaga, vergüenza y confusión perpetua, un lugar de tormentos y llamas, eterna perdición, y un lago de fuego y azufre donde los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno también será eterno y el sufrimiento allí será eterno. Estar separado del amor de tu Creador y experimentar en su lugar su ira santa y justa eternamente, esa es la realidad del infierno. Dijimos que el hombre fue creado para tener una relación con Dios y que el hombre pueda adorarlo. Y estar imposibilitado de hacer eso por una eternidad significa el mayor sufrimiento para el hombre. Poniéndolo en comparación, esta tierra es el mayor sufrimiento que el cristiano podrá sufrir, pero finalmente pasará al gozo eterno. Pero en comparación, quien no haya creído al llegar al final de su vida, esta tierra es la mayor felicidad que va a vivir y después pasará un sufrimiento que es eterno, que no va a terminar y del cual esa persona va a ser consciente. Estamos nosotros por un lado y Dios por el otro. Y ningún ser humano puede levantar la mano y decir, no, pero yo soy inocente, no hay pecado en mí. Bueno, la Biblia dice que tal persona es mentirosa. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que es el pecado. Porque no se relaciona simplemente con algo bueno o algo malo. Está en otro nivel de discusión, si le podemos llamar así. Y para empezar a inspeccionarnos a nosotros mismos, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos entonces construir un puente para finalmente poder llegar a Dios? Ya dijimos que para el hombre es imposible. Pero si lo pensamos, ¿cómo podemos llegar a construir un puente? ¿Qué ideas se nos ocurren? Y dependiendo del trasfondo de cada uno pueden venir distintas ideas, respuestas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, si voy a la iglesia todos los domingos y cumplo con todos los ritos y tradiciones, seguramente Dios finalmente me acepte. Suena lógico. O si me esfuerzo por hacer muchas buenas obras y ser tan bueno como me sea posible, Dios me va a aceptar y va a aceptar tener una relación conmigo. ¿Por qué? Bueno, si Dios es bueno y yo me esfuerzo por ser bueno, voy a ser como Dios espera que sea y voy a poder construir un puente para poder tener una relación con Él.
Cuando hablamos en términos de bondad y decimos que para llegar a Dios, que es bueno, tenemos que ser buenos, nos podemos llegar a preguntar, muy bien, ¿cómo puedo ser entonces más bueno para poder llegar a Dios? Y ahí armamos una lista extensa con un montón de cosas que podemos hacer para llegar a ser, según nuestro punto de vista, más buenos que antes, ¿no? Y mejores personas. Pero ¿qué tal si te preguntara, ¿cómo podés ser más santo que ayer? Porque Dios no exige sencillamente bondad, sino santidad para tener una relación con Él. Y ahí la respuesta se torna mucho más difícil, por no decir imposible, de responder. No hay forma de ser más santos que ayer, o mejor dicho, menos pecadores que ayer, por nuestros propios medios. No hay forma. El hombre no puede. El hombre no puede. Y acá les presento oficialmente el gran problema. El requisito para llegar a tener una relación con Dios y ser salvo de ese castigo que merecemos por nuestro pecado no es simplemente ser bueno o hacer cosas buenas. Nuestro principal problema no es que Dios es muy bueno y nosotros no tanto, y entonces nos tenemos que esforzar por ser tan bueno como Él es. Nuestro principal problema es que Dios es santo y nosotros no. Dios es santo y nosotros somos pecadores y un abismo nos separa de Él. La bondad y la maldad están en un plano de la discusión, mientras que la santidad y el pecado están en otro mucho más fundamental y trascendental. La bondad y la maldad, si se quiere, tiene una relación con aquello que hacemos o dejamos de hacer, mientras que la santidad y el pecado tienen relación con aquello que en el fondo somos, con nuestro ser, con nuestra identidad, y eso no lo podemos cambiar. Eso no se puede cambiar. ¿Quién puede entonces convertirse en el puente entre Dios y los hombres de tal manera de poder reconciliarnos con Dios? Porque para el hombre es imposible. Punto 4. Y acá empiezan las buenas noticias. Punto 4. Un Dios de amor y una solución definitiva. Sí, el Dios que nos creó es santo y también es justo y merecemos un castigo porque somos pecadores. Definitivamente. Pero la buena noticia, que ya hemos mencionado al principio, es que Dios también es amor. Dios es amor. Y le agregamos al listado, definitivamente, amor. Dice Romanos 5, 6 al 8, mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como cantamos hoy todos juntos. ¿Recuerdan el versículo que mencionamos al comienzo? San Juan 3:16. Bueno, vamos a volver a leerlo porque ahora vamos a poder ver su hermosura a la luz de lo que ya venimos diciendo, de cuál es la condición del hombre, de perdición. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el puente entre Dios y los hombres? ¿Quién es capaz y digno de llenar ese abismo entre Dios que es santo y nosotros que somos pecadores? La respuesta es una y solamente una. Siempre fue la misma respuesta y la será por el resto de los tiempos. Jesucristo. Jesucristo. El Hijo de Dios es el puente entre Dios y los hombres. Cristo es la solución que Dios mismo proveyó para el hombre perdido en su amor, por amor. Y agregamos Jesucristo al listado. Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo voluntariamente
para hacerse hombre como nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Vino tan solo a dejar un buen ejemplo moral? ¿O vino a hacer algo incomparablemente más trascendental, glorioso y que tiene repercusiones eternas? Jesucristo, hombre, Dios hecho hombre, vino a vivir la vida santa y sin pecado que nosotros ni en 1000 vidas podríamos vivir. Fue obediente a su Dios y Padre en todo y fue finalmente juzgado injustamente y llevado a la cruz para morir allí, crucificado entre delincuentes. Y prestemos mucha atención porque este es el momento cúlmine del Evangelio. ¿Qué es lo que ocurre en esta cruz? Esta cruz que tantas veces se malinterpreta o se menosprecia. En la cruz no se derrama simplemente la sangre de un hombre inocente y sin pecado, y allí no muere simplemente un hombre que nos dejó una buena enseñanza moral de cómo tratarnos entre nosotros. En la cruz ocurre el acto de amor más grande e importante para toda la humanidad, a favor de esta humanidad perdida. En ese momento, cuando Jesús expiró en la cruz exclamando Tetelestai, consumado es, hecho está, completo está, es cuando la ira justa de Dios acumulada a causa de nuestros pecados se derrama en Jesucristo y no en nosotros. En ese momento Jesús es aplastado, llevando el castigo por nuestros pecados sin haber cometido ni uno solo de esos pecados. Él satisface en ese momento para siempre la justicia de Dios, en ese momento glorioso. Él recibe el castigo por todos los pecados de toda la humanidad en un instante, y por esa obra nuestros pecados son imputados a Él, y su justicia es imputada a nosotros, lo que se conoce como la doble imputación. Su justicia y santidad es imputada a nuestro favor, sin merecerlo. ¿Qué hicimos para que Jesús viniera? Nada. Como alguien dijo alguna vez, lo único que tenemos para aportar en la salvación es nuestro pecado. No hay otra cosa. No hay otra cosa. En esa cruz se ve morir a un hombre, pero se estaba derramando y ofreciendo vida a toda una humanidad. ¿Conoces a otra persona que se haya sacrificado así por la humanidad? ¿Conoces a otra persona que se haya sacrificado así por vos? Yo tampoco. Incluso por sus propios enemigos. Tened esto presente, Dios definitivamente te ama. Y no tengo idea cuál es tu condición, cuál es tu pasado. Pero Dios te ama. Y no es casualidad que hoy estés escuchando este sermón del Evangelio. ¿Por qué esto tenía que ser exactamente de esta manera? ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre para vivir y morir tan injustamente en la cruz, en nuestro lugar? Bueno, la respuesta es porque solamente Dios puede vivir una vida santa y sin pecado, pero a su vez es el hombre quien merece el castigo por su pecado. Y es en Dios hecho hombre en quien se conjugan estas dos condiciones. En la cruz muere Jesús, el justo entregado por los injustos, el inocente entregado a causa de los pecadores. En la cruz su sangre es derramada, así como en el antiguo pacto era necesario el derramamiento de la sangre de corderos inocentes para el perdón, expiación de los pecados del pueblo de Dios.
Pero esta vez el Cordero definitivo y perfecto se entregaba a sí mismo en sacrificio por el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, por única vez y para siempre. Luego de la crucifixión, el cuerpo de Jesús es llevado a un sepulcro abierto en una peña y la entrada es sellada con una gran piedra. Y falta algo más que compone a este evangelio y es un milagro que seguramente muchos ya conocen, incluso sean cristianos o no. Dice la Biblia que al tercer día algunas mujeres que eran seguidoras de Jesús fueron al sepulcro y se encontraron con la piedra quitada de su lugar. ¿Y qué encontraron? Bueno, los invito a ver juntos San Lucas 24, 4 al 6. ¿Qué relata la palabra al respecto? San Lucas 24, 4 al 6. Dice la palabra: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y dice 1 Corintios 15, 3 al 4, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. No hay evangelio sin Cristo, no hay evangelio sin cruz, y no hay evangelio sin resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo, en verdad, resucitó y hoy vive. Hoy vive. Este Jesucristo, hombre que había sido azotado, golpeado y crucificado por expertos en esa tarea y en asegurarse de que la persona crucificada quedara definitivamente sin vida, venció también definitivamente a la muerte de una vez y para siempre. La resurrección de Cristo, que Él mismo había predicho pocos días antes de su muerte, no es tan solo un milagro, significa mucho más. Es la garantía de que el sacrificio de Cristo en la cruz saldó la deuda que teníamos con Dios y que nos era contraria. Satisfizo su ira santa y justa en forma completa y hoy nos da acceso a nuestro Dios para tener una relación y vida eterna con Él. Jesucristo hizo aquello que para el hombre era imposible hacer. Y a este Jesucristo exaltamos y adoramos por la salvación. Habiendo resucitado de la muerte, Cristo se apareció a más de 500 personas. Se presentó ante sus discípulos para darles la comisión de predicar este mismo evangelio a toda nación, a toda criatura, para finalmente ascender definitivamente al cielo y sentarse a la diestra de Dios en las alturas. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en palabras del propio Jesús, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Para resumir entonces, el Evangelio son las buenas noticias para el hombre de que a pesar de ser pecador, existe un camino para llegar al Dios de amor que lo creó, para poder tener una relación para siempre con Él. Y ese camino es Jesucristo. ¿Y qué es esto de decir a pesar de ser pecador?
Bueno, como ya dijimos, para el hombre pecador es imposible llegar a Dios y tener una relación correcta con Él. Y como ya dijimos, el hombre no pudo, ni puede, ni podrá hacer algo por su salvación. Ni el hombre hizo algo para que Jesucristo viniera. Y estamos de alguna manera insertando esta prédica dentro de la serie de las doctrinas de la gracia. La gracia. La gracia. Para el hombre es imposible. No hay obra, por más grande, por más buena que parezca, que le permita al hombre dejar de ser pecador, ser santo y poder tener una relación con Dios. Entonces, si existe esta salvación, si Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, si Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y resucitó y hoy vive y puede darnos esa salvación sin haber hecho nada, significa que la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido por el cual no hicimos nada, ni podemos aportar nada más que nuestro propio pecado. Maravillosa gracia. ¿Qué tal si volvemos entonces a la pregunta inicial? ¿Se acuerdan la situación de Mauro? Tener poco tiempo para predicarle el Evangelio a alguien. ¿Qué diríamos? Podemos decir algo así. Dios es el Dios que te creó y Él te ama. Dios creó al hombre para tener una relación con Él, pero en el comienzo de todo el hombre siguió sus propios intereses y le desobedeció, apartándose así infinitamente de Dios a causa de su pecado, con el que Dios, que es santo, no puede tener ningún tipo de relación. Y ese pecado te afecta a vos y a mí. La Biblia dice que Dios es justo y por eso no podía dejar esta desobediencia sin castigo. Y ese castigo por el pecado fue la muerte física y espiritual, una eternidad alejado de Él. Esa consecuencia te alcanza a vos también por el solo hecho de ser humano, de formar parte de esta humanidad que está caída a causa de aquel pecado original. Porque por culpa de ese pecado todos fuimos constituidos pecadores y merecemos el mismo castigo. Pero también hay buenas noticias. La Biblia dice que Dios es amor y que Él mismo provee la solución para esa condición del ser humano de perdición. Dios envió a su propio Hijo Jesucristo a la tierra a vivir la vida que ni vos ni yo podíamos vivir. Él fue llevado a la cruz luego de vivir una vida santa y sin el más mínimo pecado. Y en la cruz recibió Él el castigo por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios definitivamente te ama y se preocupa por su creación. Él derramó su sangre y llevó sobre sí mismo el castigo eterno por tus pecados y los míos. Y por esa obra nosotros podemos ser considerados y vistos como justos delante de Dios. Al tercer día, Jesucristo resucitó entre los muertos, venciendo así a la muerte de una vez y para siempre. Y va a volver a buscar a quienes hayan creído en arrepentimiento y fe en su sacrificio en la cruz a causa de nuestros pecados para salvación y vida eterna. Y luego viene la pregunta más importante, que es el punto 5. Una humanidad con esperanza y una decisión con repercusiones eternas. Acá viene la pregunta final. ¿Crees este mensaje que acabo de anunciar? ¿Sí o no? ¿Reconoces que sos pecador y que has hecho de todo en tu vida menos buscar a Dios? ¿Que anduviste lejos de Él? Y a la luz de todas estas verdades que hablamos, eso no sirvió de nada si en realidad estás dirigiéndote en forma inevitable a una condenación y a un castigo que es eterno. ¿Crees que Dios te ama y que su Hijo Jesucristo fue tu sustituto en la cruz, que tomó tu lugar, recibiendo el castigo que vos merecías
y que Él sufrió en tu lugar para darte vida eterna por el perdón de esos pecados, de tus pecados? Si tu respuesta es sí, creo, gloria a Dios por los siglos de los siglos, por la vida y obra de Jesucristo a nuestro favor. Pero si tu respuesta es no, yo te invito a que no dejes de pensar y reflexionar en estas verdades, porque solamente Jesucristo puede darte vida eterna. Un día Cristo va a volver, es un hecho. Así como vino, Cristo volverá. Y va a volver a buscar a los que han creído en Él para salvación, para que pasen al gozo eterno. Pero también volverá para que aquellos que no han creído en Él pasen al castigo eterno. Cristo vuelve, esto va a ocurrir, pero no sabemos cuándo es. Entonces no esperes más, no esperes más. ¿Qué estás esperando que ocurra para rendirte ante Jesucristo como tu Salvador? No esperes más. Cristo puede volver cuando termine este culto, tal vez mañana. ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Hacia el gozo eterno para adorar al Dios que te creó? ¿O hacia el castigo que es eterno, en donde vas a experimentar la ira justa y santa del Dios que te creó? Ya para terminar, nos acercamos al final del sermón y no me gustaría dejar de mencionar algunas aplicaciones prácticas. Y reconozco que es un gran desafío encontrar un límite para las aplicaciones que tiene el Evangelio. Fue también muy difícil encontrar un límite a la profundidad con la cual tratar cada uno de estos temas. Pero bueno, vamos a enfocarnos al menos en algunas aplicaciones. Hermano en Cristo, seguramente recuerdes el pecado más miserable que hayas cometido en tu vida, pero recordar el Evangelio es un hermoso momento para recordar también que Cristo murió incluso por ese pecado y por los que vas a cometer, por más que nos cueste entenderlo. Dios es amor y Él nos habla por gracia. Pero ver el Evangelio es también una muy buena oportunidad para hacernos algunas preguntas de reflexión a la luz de los pecados que fueron perdonados en nuestras vidas y la salvación por gracia. Y quisiera preguntarte, ¿estás viviendo una vida que se corresponde con el perdón de no solamente ese pecado más miserable, sino de todos tus pecados? ¿Estás viviendo una vida en agradecimiento y servicio al Señor que te ha salvado? ¿Estás proclamando estas verdades en cada espacio en el que Dios te ha puesto para que seas luz para su gloria? ¿O estás viviendo de tal modo que los que te rodean jamás podrían notar o saber que Cristo murió por el perdón de tus pecados y que ahora sos una nueva criatura y que tus intereses y pensamientos han cambiado y ahora se han direccionado hacia el Dios que te creó y tu Salvador? ¿Quién es finalmente tu Señor y qué lugar ocupa en tu vida aquel a quien proclamás como tu Salvador? ¿Cómo lo demostrás? Con acciones prácticas. ¿Estás viviendo brindando un amor que te impulsa a sacrificarte por los demás sin esperar nada a cambio? Así como Cristo tuvo ese amor sacrificial por nosotros. ¿Sos quizá más rápido para aplicar juicio que para aplicar gracia cuando alguien te ofende? Hermanos, procuremos usar más gracia y perdón y menos ofensa y rencor. Seamos más como Cristo. ¿Acaso no somos llamados a ser como Él? Perdona las ofensas de otros, así como Cristo ha perdonado en la cruz cada una de las tuyas.
y te dio salvación. A su vez, el Evangelio es razón de gozo. Por eso buscá y encontrá fortaleza en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y recordá que ya no hay condenación para los que están en Él. Y nada nos puede separar de su amor. Gloria a Dios por su glorioso Evangelio y por la libertad que tenemos hoy, en esta mañana, en este mediodía, de recordar este Evangelio. Amado no cristiano, si aún no has creído en el Evangelio, pero has escuchado esta prédica, yo no sé, no tengo idea de cómo fue tu vida hasta ahora, y no tengo idea de qué pecados cometiste, pero sí estoy completamente seguro de que si así como estás, habiendo cometido las atrocidades que hayas cometido, en este momento tu actitud de rebeldía y de orgullo cambia hacia una actitud de humildad y de arrepentimiento por esos pecados. Y tenés fe en que Cristo es el único que puede llevarte al Dios que te creó y con quien necesitas desesperadamente estar. Entonces rendite a Él y decile: creo esta verdad, perdón Dios, perdón. Estoy entregado, no quiero ni puedo luchar más, sálvame en tu amor y en tu gracia. Reconoce que ya no sabes en qué otro lugar buscar felicidad. Solo en Dios podés encontrarla. Y allí encontrarás vida eterna. Dice la palabra que al que va a Jesús, de ningún modo Él lo echará fuera. Él te está esperando con los brazos abiertos para darte el abrazo que ningún otro hombre te puede dar. El abrazo de reconciliación con tu Dios de una vez y para siempre. Por último, tal vez naciste en una familia cristiana y crees que por eso ya sos cristiano. Tal vez fuiste toda tu vida a la iglesia y te esforzás por ser bueno y crees que eso es suficiente para poder tener una relación con Dios. Pero si vos no recordás un momento en el que comprendiste que sos pecador y que necesitabas arrepentirte de tus pecados y rendirte en humildad ante Dios, en arrepentimiento y fe en Jesucristo como tu sustituto y único Salvador, o si tenés la duda de si pasarías al cielo o no si hoy fuera el día de tu muerte, es muy posible que aún no tengas una relación con Dios por medio de Jesucristo. No confíes en vos, no confíes en tus méritos, en tus fuerzas o en tus obras para llegar a Dios, porque el abismo que nos separa es infinito y para el hombre llegar a Dios es imposible. Esta salvación tan grande es un don de Dios por gracia y merecido regalo, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra, y para que la gloria sea solamente para Dios. Esta salvación es un regalo de Dios, solo por amor, solo por su amor. Sea cual sea tu situación, Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Él derramó su sangre por vos y te ofrece salvación gratuitamente. Vení a Él en arrepentimiento y fe para vida eterna. Oramos al Señor. Señor amado, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu glorioso Evangelio. Gracias por habernos amado de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito al mundo para vivir, para sufrir en nuestro lugar. Gracias porque en Él no se halló pecado. Gracias por su sacrificio por nosotros en la cruz. Gracias
por su resurrección y porque hoy vive e intercede por nosotros. Señor, yo te ruego porque podamos proclamar esta verdad en donde tú nos envíes, Señor, como nos mandas a hacer en tu palabra. Señor, yo te ruego por esta semilla que ha sido plantada, por aquellos otros que regarán las semillas, Señor. Yo te ruego que este mensaje sea para salvación de los perdidos. Señor, yo te ruego por más valentía para nosotros, Señor. Te ruego que no nos avergoncemos del Evangelio, sino que al contrario lo proclamemos a viva voz, Señor. Yo te pido que nosotros vivamos el Evangelio con el cual hemos sido iluminados y salvados, para que otros vean tu amor obrando en nosotros y así poder ser luz en los ámbitos en donde tú nos envíes, Señor. Señor, y yo te ruego por el regreso de Jesucristo. Lo esperamos, Señor, lo esperamos. Señor, anhelamos la gloria, estar ya sin pecado y adorarte con gozo eterno por una eternidad. Esperamos, Señor, ansiosamente el momento en el que Jesucristo nos diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el nombre de nuestro Jesucristo, de nuestro Salvador, Señor, oramos y te damos la gloria. Amén y amén. Señor. Gracias.